hemos repasado lo que son electrolitos séricos. Ahora estamos en lo que es el equilibrio ácido básico en su afectación ante una situación del organismo, el cual tiene una capacidad increíble de homeostasis, que siempre está en la posición de regresar a las funciones normales que tiene el organismo. Ya como repaso nada más. ¿Cuál es el valor normal del calcio en sangre? ¿De qué, perdón, doc? El valor normal de electrolitos séricos, como es el calcio en sangre. 8.5. 8.5 A 10. 10. a 10. Exacto, que ya no se les olvide. Calcio, 8.5 a 10. Todo por abajo de 8.5 es hipocalcemia, todo por arriba de 10 es hipercalcemia. El valor de cloruros. ¿96 miliequivalentes? ¿A cuánto? A 106. Exacto, 96, 97 a 107. Todo igual, todo por abajo y todo por arriba es hiper. El valor del potasio. 50 a 100 mil equivalentes. Esos son los requerimientos diarios. El valor en sangre, ¿de cuánto dijimos que es? De De 3.5 a 5. 3.5 a 5, perfecto. Por abajo de 3.5, hipopotasemia, por arriba de 5, hiperpotasemia. El valor de sodio. De 135 a 145 mil equivalentes. Correcto. Todo por abajo es hiponatremia, todo por arriba es hipernatremia. Perfecto. El valor de magnesio. 1.7 a 2.2. Exacto. 1.7 a 2.2, 2.5, según algunas reportes. Acuérdense que también a veces es un tanto, ¿cómo les diré? Tendencioso, pero a final de cuentas son los valores normales. Nosotros cuando revisamos un examen de laboratorio, nos dan ahí el valor del paciente y a un lado nos dan los valores de referencia. Y ahí en los valores de referencia, ahí nos marcan de tal lado a tal lado es normal. Entonces ya nosotros vamos ubicando también nuestra información. Eso es nada más de cuestión de laboratorios. Hay algunos laboratorios que te señalan con un asterisco si el valor que te están dando está alterado, que puede ser alterado hacia arriba o alterado hacia abajo. Y hay otros que incluso nos marcan en varias columnas si es hipo o es hiper, si están bajos, si están altos, los leucocitos, si están bajos, si están altos. Y en algunos, de acuerdo a algunas técnicas, a veces varía un poquito, ¿verdad? Hay laboratorios que utilizan cierta técnica y los exámenes son más altos y otros utilizan otra técnica y los exámenes son más bajos. Entonces también es otro parámetro que debemos de tomar en cuenta cuando revisemos un resultado de laboratorio. Verlo contra qué es la referencia. Claro, nosotros debemos de saber cuáles son los límites normales, pero también tenemos que evaluar esto. En la cuestión del equilibrio ácido básico, en la diapo que nos prestó la doctora, ponla la de, sabemos que el pH normal de un individuo va a variar entre el valor de 7.35 y 7.45. Todo por abajo de 7.35 va a ser acidez. Todo por arriba de 7.45 va a ser desequilibrio alcalino o ácido o básico o de base. Entonces ya esto nos está dando un parámetro. ¿Qué es lo que pasa? Los descontroles pueden ser respiratorios o pueden ser metabólicos. No es que sean del riñón, son metabólicos, pero los principales órganos efectores de estas alteraciones y homostáticos van a ser el riñón y los pulmones. Entonces,
El paciente puede caer en acidosis, lo vamos a ubicar respiratoria, o puede caer en acidosis, lo vamos a catalogar en acidosis de tipo metabólico. Y nos puede caer en alcalosis también por causa respiratoria, o nos puede caer en alcalosis por causa metabólica. Por eso estas formas. Pero, ¿dónde entra la homeostasis? La homeostasis entra en que si un paciente empieza en acidosis respiratoria, puede haber mecanismos compensadores para tratar de disminuir esa acidez. Entonces, si está por abajo de 7.35, el organismo empieza a funcionar riñones para que haya una alcalosis compensatoria, que así es la mayoría de las veces. A veces hay otras alteraciones que ya de por sí son alteraciones diabéticas, enfermedad o de alteraciones renales, que no va a ocurrir esto, pero en una persona que caiga en este problema sin ninguna enfermedad de fondo, pues hay una acidosis y entonces el cuerpo va a hacer una compensación ocasionando una alcalosis para tratar de que se vuelva a normalizar ese 7.35 a 7.45. ¿Qué pasa cuando hay una acidosis metabólica y estamos por abajo de 7.35? Entonces el organismo empieza a hacer el funcionamiento respiratorio para llevarnos a una alcalosis, para que de esa manera trate de compensar, vamos a decir, si es sumas y rectas, arriba de 7.45 y la acidosis metabólica está abajo de 7.35, para que el promedio nos quede entre 7.35 y 7.45, que son efectos homeostáticos normales, siempre y cuando no haya algunas otras patologías o alteraciones que el organismo tenga, y por eso de ahí la importancia para que también el médico en un momento dado pueda influir en uno u otro sentido, reconociendo cuál es la causa de la acidosis o la causa de la alcalosis que esté presentando el paciente. Entonces, estos son datos generales que tenemos que ver y que dependen de la concentración de oxígeno, de la concentración de hidrogeniones, de la concentración de dióxido de carbono y de la concentración de bicarbonato. Muy bien. Adelante, doctora. Continuando, bueno, esta diapositiva nos habla básicamente de lo que nos mencionaba el doctor. Los amortiguadores importantes incluyen proteínas y fosfatos intracelulares y el sistema extracelular del bicarbonato ácido carbónico. Y la compensación por alteraciones ácido-básicas es por mecanismos respiratorios en trastornos metabólicos o metabólicos en alteraciones respiratorias. Ciertos quimiorreceptores sensibles al hidrógeno se encuentran en el cuerpo carotídeo y el tronco encefálico. Intervienen en los cambios de la ventilación en respuesta a anomalías metabólicas. Los riñones van a compensar las anomalías respiratorias incrementando o disminuyendo la reabsorción de bicarbonato en la acidosis o alcalosis respiratoria respectivamente. Y a diferencia del cambio rápido de la ventilación que ocurre con las anomalías metabólicas, la respuesta compensadora de los riñones ante las alteraciones respiratorias es tardía. Había yo visto, doctor, que esto puede variar hasta días y la compensación, bueno, inicia cuando menos 6 horas después y continúa varios días. Debido a este retraso de la respuesta compensadora, las alteraciones respiratorias ácido-básicas se clasifican en agudas cuando se presentan antes de la compensación renal, mientras que las crónicas persisten después de la compensación renal. Y aquí tenemos una tablita de los cambios predichos en alteraciones ácido-básicas, ya sean los trastornos metabólicos o respiratorios, y pues el cambio esperado. No sé si quiera comentar algo sobre esa formulita, doctor, porque no me quedó como que muy clara. Sí, son las cantidades nada más de la presión del dióxido de carbono, que debe de estar menos los valores normales, que serían cuál es la presión de CO2 menos 40, que es un indicador normal, por 0.008, y ya al final de cuentas eso nos va a dar el valor del pH, de la presión parcial del dióxido de carbono.
o bien de la presión parcial del dióxido de carbono. Y el pH, ese es en las acidosis y alcalosis, y en las otras es el valor que podemos obtener del pH. Son ecuaciones matemáticas nada más. Por eso los indicadores pues ya están establecidos. 1.5 por el bicarbonato más 8 va a ser la presión del dióxido de carbono en el caso de la acidosis, y en el caso de la alcalosis 0.7 por la cantidad de bicarbonato más 21. Entonces, eso nos va a dar más o menos las alteraciones. Aquí lo que acabas de mencionar es importante. Las compensaciones respiratorias son inmediatas. Si el paciente nos cae en una acidosis metabólica, vamos a suponer el caso de una cetoacidosis diabética, una descompensación diabética, luego el paciente empieza con una respiración específica, que es una respiración de Kussmaul o es una respiración de polipnea, tratando de que esa respiración trate de controlar el exceso de dióxido de carbono por bicarbonato, y tratando de hacer una compensación respiratoria, y ese es en el momento. En cambio, si tenemos un problema respiratorio, un problema de acidosis respiratoria, la compensación renal es más lenta, es más tardía, porque acuérdense que eso va a depender de la función renal. Y la función renal, que aunque empieza a trabajar inmediatamente, pues a veces tarda más tiempo para poder hacer una compensación de esa falla. Entonces, ese es el dato que en un momento dado nos debe señalar para saber que las compensaciones, cuánto tiempo van a tardar o cómo van a ser. Hay ocasiones, como lo menciona aquí, empieza inmediatamente a las 6 horas, pero puede tardar días. Y la compensación más tardada, pues va a ser la compensación metabólica, porque esa es también a través de la respuesta renal. Y otro problema es, por ejemplo, las que se presentan en los problemas crónicos, porque estos problemas crónicos van a seguir a pesar de que haya una compensación ya renal o respiratoria. Entonces, el problema crónico es que nos está ocasionando una enfermedad o un trastorno que se sigue presentando, y aunque haya algo de compensación, pues el problema va a seguir latente con esa acidosis o con esa alcalosis. Adelante. Adelante, doctora. Sí. Bueno, si es mayor la modificación esperada del pH, entonces se podría presentar una anomalía ácido-básica mixta. Aquí en esta tablita se pueden ver los componentes respiratorio y metabólico de alteraciones ácido-básicas. Pues aquí básicamente estamos viendo los niveles ya, del pH o de la presión arterial del dióxido de carbono, y lo que se puede, si está en aumento o está bajo en cada uno de los trastornos ácido-básicos. Aquí en esta tablita es lo que habíamos comentado ahorita. Cuando es un trastorno agudo, cuando es un trastorno crónico. Cuando es un trastorno agudo, quiere decir que en ese momento, ¿y cómo vamos a encontrar? Vamos a suponer nada más la acidosis respiratoria. Tenemos un pH bajo, abajo de 7.35. El PSO2 está sumamente aumentado. El bicarbonato lo podemos encontrar normal. ¿Por qué lo vamos a encontrar normal? Porque acuérdense que la compensación metabólica del riñón va a ser más lenta, va a ser más tardada. Entonces, esto estamos hablando de un problema agudo. Y el pH, pues va a estar bajo, lógicamente. En cambio, en una situación crónica, el pH también está bajo. El componente respiratorio, por eso es respiratorio. Por eso es una acidosis respiratoria. La función del CO2 están sumamente elevadas. Y aquí vemos ya que la función compensadora del bicarbonato ya se encuentra elevada, ya no está normal. ¿Por qué? Porque es un problema crónico, que es lo que les comentaba ahorita. Esto se sigue manifestando, persiste el problema respiratorio, y aunque haya una compensación renal,
porque ya encontramos el valor alto. De todas maneras, el componente metabólico no logra mejorar mucho el pH. Y lo mismo pasa en todas las demás patologías. Y aquí estamos viendo cuál sería la representación que nosotros llegáramos a encontrar. En el caso de acidosis, de alcalosis, en el caso de las metabólicas también, acidosis metabólica y alcalosis metabólica, y por medio de las flechitas estamos viendo el grado de elevación o disminución de los elementos y cuándo sería más aguda con las dos flechas y cuándo es menos aguda con una sola flecha, que vemos que en los problemas crónicos es donde tienen las menos compensaciones a pesar de encontrarse diferentes las alteraciones. Adelante, doctor. Bueno, la acidosis metabólica es el resultado de incrementar el consumo de ácidos, de la mayor producción de los mismos o de una mayor pérdida de bicarbonato. El cuerpo va a responder produciendo amortiguadores, bicarbonato extracelular e intracelular de hueso y músculo, incrementando la ventilación, que son las respiraciones de Kussmaul, y aumentando la reabsorción y generación renales de bicarbonato. El riñón incrementa asimismo la secreción de hidrógeno y por consiguiente aumenta la excreción urinaria de amonio. Y al valorar a un paciente que presenta una concentración sérica baja de bicarbonato y acidosis metabólica, es necesario medir primero el desequilibrio aniónico, que es el anion gap, y este es como más o menos para encontrar la causa de lo que genera el trastorno metabólico. Y aquí está una formulita que se utiliza para esto. Lo normal el anion gap normal va a ser proveniente del bicarbonato, y cuando está el anion gap alto es por exceso de iones de hidrógeno. Y lo normal del anion gap es de 6 a 12 milimoles por litro. Exacto. ¿Cómo lo vamos a tener? Con los valores que tenemos nosotros en sangre. El valor del AG, anion gap, va a ser, le quitamos el sodio y va a ser esa la compensación que en un momento dado está negativo, pasaría positivo al otro lado, está sumando, está restando, pasaría sumando. Entonces sería el cloro más el valor de cloro más el valor de bicarbonato más el valor de sodio, y ya ese nos va a dar el valor que nosotros vayamos a encontrar. Entonces, sí, todas estas cuestiones son cuestiones matemáticas que a veces los médicos matemáticos se supone que son los internistas, de ahí las valoraciones o las interconsultas que a veces realizamos en hospitales al servicio de medicina interna para que precisamente nos revisen todo esto. Pero nosotros pues debemos de saber los principios y lo que podemos encontrar en cada una de las alteraciones. Adelante, doctora. Okay. La acidosis metabólica con incremento del anion gap ocurre por ingestión exógena de ácidos, como lo es el etilenglicol, salicilato o metanol, o por producción endógena de ácidos como hidroxibutyrato beta y acetoacetato en la acetoacidosis, lactato en la acidosis láctica y ácidos orgánicos en la insuficiencia renal. Una de las causas más comunes de acidosis metabólica grave en el paciente quirúrgico es la acidosis láctica. El lactato se produce como un subproducto del riego inadecuado de los tejidos en el estado de choque. El tratamiento va a consistir en restablecer el riego mediante reanimación de volumen en lugar de intentar corregir la anomalía con bicarbonato exógeno. Exacto, esa es una parte importante. La acidosis láctica se corrige rápidamente y de forma más oportuna con la administración de líquidos. Ahí no es necesario administrar soluciones de bicarbonato. En otros trastornos sí está indicado cuando no sea de causa láctica. Cuando es de causa láctica por estado de shock, por hipotensión y por falta de oxigenación, pues entonces una mejor oxigenación nos va a permitir corregir la acidosis láctica.
Muy bien. Adelante, doctora. Bueno, en esta tablita se resumen las causas de la acidosis metabólica. Las primeras ya las había comentado, que son el consumo exógeno de ácido, como el etilenglicol, salicilato y metanol, también como la producción endógena de ácido. Y en el desequilibrio aniónico normal es por administración de ácido, pérdida de bicarbonato, pérdidas gastrointestinales como diarrea, fístulas y vómito, ureterosigmoidoscopía, acidosis tubular renal e inhibidor de la anidrasa carbónica. Entonces aquí tenemos el grupo de enfermedades o de problemas o de trastornos en algunas situaciones específicas como causas de acidosis metabólicas, para que la tengan presente. Puede ser por consumo excesivo de ácido, puede ser por producción endógena de ácido, o puede ser por una desequilibrio de aniónico normal. Muy bien, adelante. Pasando a la alcalosis metabólica, el equilibrio ácido-básico normal evita el desarrollo de alcalosis metabólica, a menos que haya un incremento de la producción de bicarbonato o un deterioro en la excreción renal del mismo. La alcalosis metabólica es el resultado de la pérdida de ácidos fijos o de la ganancia de bicarbonato y empeora con la disminución de potasio. Casi todos los pacientes presentan también hipopotasemia porque los iones de potasio extracelular se intercambian con los iones de hidrógeno intracelulares y permiten que los iones hidrógeno amortigüen el exceso de bicarbonato. La alcalosis hipoclorémica, hipopotasémica y metabólica puede ocurrir por pérdida aislada del contenido gástrico en lactantes con estenosis pilórica o en adultos con enfermedad ulcerosa duodenal. Bueno, a diferencia del vómito relacionado con un píloro abierto, que permite una pérdida de secreciones gástricas, así como pancreáticas, biliares e intestinales, el vómito que se presenta cuando hay una obstrucción pilórica solo causa pérdida del líquido gástrico, que tiene un alto contenido en cloruro e hidrógeno y por consiguiente causa alcalosis hipoclorémica. Al inicio es alta la concentración urinaria de bicarbonato para compensar la alcalosis. La reabsorción del ion hidrógeno se presenta también con la excreción concurrente del ion potasio y como respuesta a la deficiencia de volumen concurrente, la reabsorción de sodio mediada por aldosterona aumenta la excreción de potasio. La hipopotasemia resultante origina excreción de iones hidrógeno en presencia de alcalosis, una aciduria paradójica, y el tratamiento consiste en restituir el déficit de volumen con solución salina, isotónica y potasio una vez que se asegura una diuresis adecuada. Y pues aquí tenemos las causas de la alcalosis metabólica que ya se mencionaron. No sé si quiere agregar algo, doctor. Sí, aquí por eso cuando vimos los contenidos de sodio, de potasio en los líquidos del tubo digestivo, en estómago, en intestino, pues ahí nos va dando la pauta qué es lo que pasa cuando el paciente está con vómitos incoercibles, qué es lo que pasa cuando el paciente está con diarrea, por qué en algunos casos nos va a producir una alcalosis, por qué en algunos casos nos va a llevar a una hipopotasemia y en otros casos nos va a llevar a una hiponatremia o a una hiperpotasemia, de acuerdo a los contenidos en esas secreciones, en esos jugos de los contenidos de potasio, de cloro, de magnesio, perdón, y de sodio. Aquí las causas de la alcalosis metabólica: la pérdida de cloruros, el ahorro de cloruros en el cloruro urinario, la administración excesiva de álcalis y los deterioros de la excreción del bicarbonato. Y todo esto nos van a dar los datos del aumento de la producción del bicarbonato
o bien cuando la excreción no es adecuada del bicarbonato, pues esto lógicamente va a hacer que la producción de bicarbonato se eleve. Y estas van a ser las causas de la alcalosis metabólica. ¿Cuáles pueden ser? Pues aquí ya nos están dando las secreciones, si tenemos una sonda nasogástrica, si tenemos una obstrucción pilórica, por cáncer o por hipertrofia pilórica congénita en el niño, el uso de los diuréticos, el uso de acetato en la nutrición parenteral, el citrato en las transfusiones sanguíneas, que también nos va a llevar a hacer esta alteración, el consumo importante de antiácidos por vía oral, el consumo importante de bicarbonato, que también nos va a producir una baja en los hidrogeniones, el síndrome de leche y álcalis, y ya estos trastornos renales, que era lo que comentábamos ahorita. A veces los trastornos renales, pues a la larga nos van a llevar a estos trastornos, porque esto nos va a producir el aumento de bicarbonato. Al momento de que ya el riñón ya no está funcionando, ya no puede excretarlos, entonces se van a retener. O bien que haya en lugar de que no los pueda eliminar, no los pueda filtrar, pues al contrario, que haya un incremento de la reabsorción del bicarbonato a nivel renal, y esto también nos va a llevar lógicamente a un incremento en la producción de bicarbonato en sangre. Entonces, estas son las principales causas en el caso de alcalosis metabólica. Adelante, doctor. Doctor, una disculpa. Soy Cintia Salazar. Es que ahorita que pasó lista tuve problemas con la red y no pude ingresar a tiempo. Ok, muy bien. Gracias. Adelante, doctor. Ok. En la acidosis respiratoria, este trastorno se asocia con retención del dióxido de carbono, secundaria a disminución en la ventilación alveolar. Secundaria a una disminución, en la ventilación alveolar, debido a que la compensación, sobre todo renal, tiene una respuesta tardía. El tratamiento de la acidosis renal se dirige a la causa subyacente. También se inician medidas para asegurar una ventilación adecuada. Esto podría implicar expansión del volumen iniciada por el paciente mediante la presión positiva en la vía respiratoria de doble nivel sin penetración corporal, o podría ameritar intubación endotraqueal para aumentar la ventilación por minuto. En la forma crónica de acidosis respiratoria, la presión parcial del dióxido de carbono arterial permanece elevada y la concentración de bicarbonato aumenta despacio conforme se presenta la compensación renal. Bueno, aquí tenemos las causas de acidosis respiratoria, hipoventilación. Aquí están dentro de los narcóticos, lesión del sistema nervioso central. Dentro de los factores pulmonares son las secreciones, atelectasias, tapón de moco, neumonía, derrame pleural, dolor por lesiones o incisiones abdominales o torácicas, excursión limitada del diafragma por trastorno intraabdominal, distensión del abdomen, síndrome abdominal de compartimiento y ascitis. En la alcalosis respiratoria, en el paciente quirúrgico, casi todos los casos de alcalosis respiratoria son de naturaleza aguda y secundarios a hiperventilación alveolar. Las causas incluyen dolor, ansiedad y trastornos neurológicos, incluidos lesión del sistema nervioso central y ventilación asistida. Los fármacos como los salicilatos, la fiebre, la bacteremia gram negativa, tirotoxicosis e hipoxemia son otras causas posibles de la alcalosis respiratoria. Y la hipocapnia aguda puede incrementar la captación de potasio y fosfato de las células con aumento de la unión del calcio con la albúmina. Esto va a producir hipopotasemia, hipofosfatemia e hipocalemia sintomáticas con aparición de arritmias, parestesias, calambres musculares y convulsiones. El tratamiento debe enfocarse en la causa subyacente, pero también es posible que se necesite manejo directo de la hiperventilación mediante ventilación controlada. Y este cuadro podemos observar las soluciones electrolíticas para la administración parenteral.
Por ejemplo, en el líquido, la solución, el líquido extracelular de sodio va a ser de 142, de cloro 103, de potasio 4, de bicarbonato 27,